Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Este 30 de noviembre se vence el plazo para que el gobierno pueda legislar, no solamente mediante el mecanismo de decretos leyes, sino de sacar de manera expedita pues una serie de compromisos adquiridos justamente hace un año en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá. Estamos conmemorando el primer año de los acuerdos y es hora de hacer un balance para saber qué ha funcionado, qué no ha funcionado, en qué se ha cumplido por parte de la guerrilla, qué no se ha cumplido por parte del Estado colombiano representado en el gobierno del presidente Santos y, por supuesto, en el Congreso de la República. Dos invitados especiales, Héctor Riveros, quien fuera secretario de Gobierno de la ciudad de Bogotá, actualmente director del Instituto de Pensamiento Liberal y participante de la mesa de trabajo de Blue Radio. Y Ariel Ávila, es un conocido investigador, es un comeaños, no se crean que es tan jovencito, tiene experiencia, es muy joven, por supuesto, que le ha metido todo su entusiasmo y lo mejor de sí, desde el punto de vista profesional, a investigar el conflicto colombiano, no solamente con los paramilitares, sino con la guerrilla del ELN y de las FARC, y que lleva muchísimo tiempo desde su fundación con León Valencia y otros investigadores. Es una ONG financiada por países fundamentalmente europeos y nórdicos, a ver en qué está y en qué no está. De eso se trata. Bienvenidos. Gracias, Darío. Muy amable, Darío, y un saludo a Héctor. Muy amables. A ver, hombre, en una escala de 1 a 10, ¿en cuánto se han cumplido los acuerdos, Héctor? En mi opinión, en 8. Porque es ¿En 8? Claro, porque es que lo fundamental del acuerdo era la desmovilización de la guerrilla. En eso no nos podemos equivocar. Los compromisos que están en el acuerdo no son todos de la misma categoría. Hay unos que son esenciales del acuerdo, que constituían la nuez del acuerdo, que era la desmovilización, el desarme y la reincorporación, el famoso DDR que se conoce en este tipo de acuerdos. Y en ese componente el cumplimiento es muy alto, es 80%. Hay unos incumplimientos, unos temas de seguridad, han asesinado unos exmiembros 237. Pero 237 líderes sociales, digamos, pero a exmiembros de la guerrilla, excombatientes de la guerrilla han asesinado 25, algo así, que no es un número menor, uno sería mucho, pero 25 pues, realmente es una cifra esperada, incluso mucho menor. Yo realmente hubiese predicho que el número de asesinatos, digamos, los actos de violencia contra excombatientes de la guerrilla hubiesen sido más. Entonces, la guerrilla está desarmada, entregó las armas, está desmovilizada, convertida en partido político, el 80% de sus militantes amnistiados. Están en este momento organizándose para participar en la campaña electoral del año 2018. Es decir que, bueno, y están avanzando en los temas de reincorporación individual y colectiva, que eso siempre tienen dificultades, digamos, lograr... Sobre todo de carácter logístico, ¿no? Pues hay unas dificultades, además, de conseguir, digamos, proyectos económicos viables. Eso no es tan fácil y siempre va a haber éxitos y fracasos en ese modelo, pero en general hay, digamos, un proceso de reincorporación, a mi modo de ver, exitoso y un compromiso del Estado colombiano en general muy grande, que se ha expresado de muy distintas maneras, también en el Congreso, en el Poder Judicial, el gobierno, ni qué decir, por cumplir esa parte del acuerdo. A ver, Ariel, pero usted comparte ese optimismo, esa visión rosa que tiene Héctor Riveros. No, Darío, yo soy un poco más crítico. El objetivo de las FARC en el acuerdo de paz era participar en política, lo cual está más o menos garantizado. Falta que se apruebe la estatutaria de la JEP, pero ya la Corte Constitucional, entonces se aprobó que sí. El objetivo del gobierno era que las FARC desapareciera como grupo armado ilegal, como lo ha dicho Héctor. Sí, pero la política de reincorporación va muy mal. No hay proyectos productivos, más de 1000 guerrilleros faltan para bancarizar, la ley de amnistía no funciona y eso está haciendo a que muchos de ellos se estén reincidiendo. Pero usted habla de que la ley de amnistía ya cobija ¿a cuántos guerrilleros? Sí, hay al menos 7000 guerrilleros cobijados
por ley de amnistía. Claro, hay unas dificultades que, entre otras cosas, está bien como garantía de la sociedad colombiana, y es que hay unos casos pues que se están revisando, que un juez eventualmente niega una libertad porque considera que una persona está incursa en un delito que no debería. Pero no es el debe gobierno ser el que los excarcela, es el sistema judicial. Claro, y está bien, a mí me parece que pues esas decisiones se tomen con cuidado, porque mire usted que hay algunos casos en los cuales ha habido como, digamos, impericia en el momento de tomar la decisión, y entonces terminamos con que un tipo que estaba vinculado a un grupo narcotraficante en realidad aparece en la lista. Eso hay que hacerlo con cuidado, sin afán, y a mí me parece que se ha hecho Pero no bien. se han colado, Ariel, realmente algunos narcotraficantes que no habían pertenecido a las bases de la guerrilla. Se hablan de 25 colados, sin embargo el gobierno excluyó una lista total de 250 personas que están en proceso de revisión. ¿Cuál es el tema, Darío? El tema es que la ley de amnistía se aprobó hace un año, el 16 de diciembre de 2016. Entonces ha sido mucha la lentitud. Así como la sociedad tiene miedo, en las bases de las FARC hay miedo. Eso debería resolverse. Pero digamos, esos dos puntos están. El otro punto era resolver las causas estructurales del conflicto. Reforma agraria, reforma política, y ahí vamos en ceros. O sea, la reforma agraria ni siquiera... Que esos dos puntos son bien gordos, son dos pues eso eran los dos puntos de La Habana. Entonces, ¿qué decimos? El gobierno logró su objetivo, sí, desarmó a las FARC y están desmovilizadas. ¿Las FARC logró su objetivo? Sí, van a participar en política. Pero el meollo, el pilar central del asunto, que era que Colombia no vuelva a repetir un ciclo, no está. La ley, mira, el tema agrario ni siquiera tiene ponente en la ley. La reforma política de lo que presentó la Misión Especial Electoral, hoy queda el 5%. Usted mismo escuchó que varios dijeron, mire, es mejor que no se apruebe así como está, porque realmente ese es un retroceso. Exactamente, o sea, la peluquearon tanto que es mejor que no pase. ¿Y cuál es el lío? Que estamos, mire el caso de Tumaco, Darío, es decir, ese pilar de las causas estructurales era para que este país no viviera un nuevo ciclo de violencia. Preocupa lo de Tumaco. Ahora, no es una violencia política como la guerrillera, es otro tipo de violencia criminal, pero la estamos para vivir. Y yo creo que ese es el gran problema. Y de aquí al 30, Darío, pasa JEP, estatutaria de la JEP, pasa lo poquito que queda reforma política, principalmente para permitir estas coaliciones y el transfugismo disfrazado, y va a pasar circunscripciones especiales. No más. No más. ¿No pasará nada de lo agrario, por ejemplo? No. Es que mire, ahí hay otro punto que a mí me parece que ese otro punto es importante. Por eso yo estaba dividiendo. Hay un componente del acuerdo, como lo hemos dicho aquí, que se está cumpliendo por las dos partes, que a mi modo de ver era el centro de la negociación. Ahora, las dos partes convinieron también que había que hacer unas modificaciones, digamos, para cambiar las condiciones estructurales del conflicto. Pero eso está sin discutir en Colombia, para decirlo de verdad. Aquí no estamos de acuerdo necesariamente los colombianos. Yo sí, pero el resto de la sociedad no necesariamente, de que hay que cambiar las condiciones del campo, ni sobre todo cómo. Porque sobre eso hay una discusión ideológica, que hay que mejorar las condiciones de los campesinos, pues eso no hay duda. Pero ¿cómo hay que hacerlo? Pues hay una discusión conceptual, política, que entre otras cosas se resuelve en el año 2018 en las elecciones. Dependiendo quién gane, tomará un camino o tomará el otro. Claro que no se han resuelto. 3 intentos fallidos. Y lo mismo en el tema de la reforma política. Y a mí, francamente, digamos, yo no tengo duda de que el cambio de las condiciones de vida de los campesinos en Colombia y de la situación agraria en Colombia, pues es una condición no solo para acabar el conflicto, sino para que este país realmente se desarrolle. Y aproveche su potencial agrícola y ganadero. Claro, por supuesto. Pero en el tema de la reforma política sí tengo unas dudas. Yo francamente no creo, digamos, si yo he participado muy activamente hasta hace un tiempo me dejé de hacerlo, pero hasta hace un tiempo, en todas las discusiones de las reformas del sistema de partidos, de la financiación de los partidos, etcétera. Y a mí, francamente, me parece que es muy difícil decir que, dependiendo de eso, vamos a encontrar nuevas formas de violencia o no. No, en el campo sí, porque claro, el campo está tomado por cultivos de coca, organizaciones criminales de minería, etcétera. Pero el hecho de que haya unos partidos políticos que obtengan su personería o con un umbral de votos o con un número de afiliados, pues sí, es una discusión de si una sociedad es más abierta u otra, pero eso no es tan esencial. Entonces, a mí me parece que se comete un enorme error político, de comunicación, de parte de la guerrilla, a veces del gobierno, de personas como Ariel, que son defensores del proceso de paz, en transmitir un mensaje catastrófico sobre el cumplimiento de los acuerdos. ¿Usted es tan catastrófico, Ariel? Yo soy muy optimista. Lo que sí le quiero decir, Darío, es que mire,
Hay cosas que bajo condiciones normales es muy difícil modificar y hay que aprovechar una normalidad, y esa normalidad era un proceso de paz y una cosa que llamaban fast track para modificar en algo. Una cosa aplazada, el tema de reforma agraria. Otro tema aplazado, los temas de reforma política. Y no, o sea, el tema de la personalidad jurídica es el otro ejemplo. Mira esto, Darío, yo siempre coloco un ejemplo, es el tema de la registraduría. La registraduría colombiana expide cédulas, inscribe cédulas, organiza elecciones, lidera el conteo de los votos y es la que financia el Consejo Nacional Electoral. Una sola institución hace eso. Eso no está bien en una democracia. Ahora, esas dos cosas, la reforma agraria y la reforma política... Pero por eso, si no se hace eso, tampoco va a venir la violencia política. Pero Darío, pero lo cierto es que sí necesitábamos cambiar unos temas. Por ejemplo, el tema del campo sí era fundamental, el Plan Nacional de Formalización de Tierras. Eso para mí era fundamental. En el tema político, lo de personería se salva para darle participación a nuevas minorías. Pero eso estaba en los acuerdos y no se cumplió en nada. O sea, quizás fueron demasiado ambiciosos los acuerdos y poner unos plazos perentorios en el caso de la reforma agraria. Claro, pero además faltó una discusión política, es lo que digo yo. Y entonces, dadas las circunstancias, dado la pérdida del plebiscito, que eso no es un tema menor, digamos, evidentemente la mayoría de la sociedad, si hubiera sido por un poquito, etcétera, lo rechazó. El acuerdo se logró salvar, digamos, para salvar su componente esencial, que era el desarme y la desmovilización y la reincorporación de la guerrilla de las FARC. Pero en el otro tema, pues se mantiene la discusión, con un agravante, que es que la mayoría en el Congreso, como está demostrado, no está de acuerdo con la interpretación que había en el acuerdo, ni sobre el tema agrario, ni sobre el tema político. Bueno, ¿qué hay que hacer? Profundizar un momentico, Héctor, que tengo que cumplir un compromiso y ya regresamos. Derecho a réplica. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. A ver, Ariel, ¿usted quiere la réplica? Sí, señor, porque hay que ser mucho más concreto porque el tiempo vuela. Mire, en sentido estricto, dos cosas. No se aprobó lo político y lo agrario. Le toca a la sociedad definir en las próximas elecciones y en los próximos años y meses cómo va a tratar esos temas. A mí lo que me duele es que eso termine en una asamblea constituyente, que a mí no me gusta eso. Pero si esto no se da trámite en el Congreso, el tema de ordenamiento jurídico, reforma a la justicia, órganos de control, reforma agraria, inevitablemente nos vamos a ver abocados a ese escenario. Entonces yo por eso quería que en el acuerdo, como estaba estipulado, se pudiese implementar eso. Ahora será la sociedad la que defina elecciones próximas o si nos vamos a asamblea constituyente. ¿Y asamblea constituyente es malo o es bueno? No, yo creo que es muy malo. Pero si es necesario, es necesario. Digamos, lo que yo quiero decir es que aquí hay unas decisiones políticas que están aplazadas, que no se han podido tomar y que hay que tomar en algún momento. Yo estoy con Ariel, que esa decisión la vamos a tomar los ciudadanos, primero que todo, en las elecciones del 2018. Tanto para el Congreso en marzo como en las presidenciales. Más importante Congreso que presidencial. Claro, diría yo. Como quedó demostrado. Sí. Como quedó demostrado. El presidente Santos tiene toda la intención de avanzar en esos puntos del acuerdo, etcétera, y el Congreso no, porque en el Congreso está representado una mayoría de ciudadanos que no les gusta el acuerdo. Mire, yo he sido el más defensor del acuerdo. Yo llevo 5 años levantándome a defender el acuerdo. O sea que, pero me parece que hay que reconocer que evidentemente ahí está reflejada una opinión pública que no quiere que se le hagan más concesiones a la guerrilla. Y entonces hay que reforzar el ambiente de opinión a favor del acuerdo. Y por eso pero me opongo... Es que de todas maneras, no olvidemos, Héctor y Ariel, que en mayo y después seguramente habrá una segunda vuelta, pues entra un nuevo gobierno y no sabemos cuál va a ser el color, quién va a ganar las elecciones, porque cambiará mucho la agenda legislativa dependiendo quién llegue a la presidencia de la República. Darío, mire, ningún candidato hoy día se va a hacer inmolar por los acuerdos de paz. Eso ya partamos de ese inicio. Lo que va a pasar es que algunos van a garantizar unos mínimos, la financiación para la JEP, la no obstrucción a la JEP, y otros no quieren que ni siquiera eso funcione. Pero lo claro hoy es eso, o sea, pensar que en el próximo gobierno vamos a implementar lo agrario y lo político, descártelo. Eso va a tener que ser la sociedad, si es que quiere, que impulse eso. Pero hoy nadie se inmola por los acuerdos de paz. Aquí el tema es, ¿se cumplen unos mínimos, se garantizan unos mínimos o no se cumplen? No, pero eso no es cierto. Sí hay quienes se inmolan por el acuerdo de paz en lo que es esencial, que es la desmovilización, el desarme y la reincorporación de la guerrilla. Sí hay unos candidatos que, por ejemplo, van a defender
a muerte el hecho de que a los guerrilleros no se les condene a pena de prisión, por ejemplo, física, en una cárcel, que eso está en el acuerdo. Eso sería, por ejemplo, un incumplimiento de una cosa esencial. Usted no puede desarmarlos y después decirles, voy a meterlos a la cárcel. Pero usted sí puede desarmarlos y decirles, ¿sabe qué? No vamos a promover cooperativas agrarias, sino otros modelos de desarrollo agroindustrial. Eso no forma parte de la esencia. Por eso es que yo digo que en la evaluación del cumplimiento de los acuerdos es esencial distinguir las categorías de los compromisos. No es lo mismo, digamos, incluso en la JEP, que forma parte de la reincorporación porque es la justicia para los combatientes, en la JEP no es lo mismo decir que los terceros pueden ir voluntariamente o no, que en el acuerdo decía que tenían que ir obligatoriamente, ya no, pero no. Y eso ha generado la molestia. Claro, pero ese no es un incumplimiento a las FARC. Ese no es un incumplimiento a las FARC. A las FARC, las condiciones de reincorporación se les mantienen intactas. O sea, las reglas. ¿Es que gana la guerrilla? No, pero claro, ahí el tema es este. Yo creo, el tema es que gran parte de estos temas de incumplimiento no es una falta de voluntad del gobierno, es una situación política en la que el gobierno tuvo que ceder, que es algo que las FARC no terminan de entender. Es decir, si alguien ha tenido ganas de implementar esto es el presidente Santos. Pero aquí hay división de poderes. Pero es que pero la Corte Constitucional, etcétera, no le imprimió un espaldarazo. Claro, pero además desde la otra perspectiva, Darío, pues es de la misma manera que uno no le puede reclamar a la guerrilla que 700 u 800 de sus miembros estén hoy otra vez delinquiendo. Pues por la misma razón, digamos. Pues sí, ellos controlaban, se entendía que había una estructura de mando, pero unos señores se van porque tienen más una vocación de narcotraficantes, porque participan de organizaciones criminales, y ya, estaría muy mal que el gobierno estuviera increpando a las FARC a decirle, pero es que hay 700 disidentes, entonces yo no le cumplo este punto. No, el cumplimiento del acuerdo obviamente dependía de voluntades externas, y lo que hay que evaluar es si el gobierno y la cúpula de la guerrilla de las FARC tienen voluntad de cumplirlo y si lo han cumplido en lo que de ellos depende. Y a mí me parece que esa pregunta es 100%. La cúpula de las FARC y el gobierno están absolutamente dedicados a cumplir el acuerdo. ¿Qué no ha cumplido el gobierno a las FARC de acuerdo con el espíritu de los acuerdos? Darío, yo creo que esto como es un carruaje con muchos caballos tirando a la vez, hay unos que van bien y hay unos que van mal. Por ejemplo, el tema de reincorporación, en el tema de proyectos productivos, ahí me parece que ahí ha habido una falta de planeación increíble. O sea, la cantidad de disidentes no sería así si no hubiera sido esto tan improvisado. Creo que hay falta. Dos, creo que faltó tal vez en algunos temas de seguridad, como lo dijo Héctor Riveros al primero, el tema de líderes sociales, ahí falta un poquito. Pero en lo esencial el gobierno lo demás ha cumplido. El tema es, Darío, que la implementación jurídica no dependía del gobierno, sino dependía del Congreso. Entonces ahí está. La Corte Constitucional. Y es algo que las FARC desafortunadamente siguen leyendo el gobierno colombiano como el establecimiento, como un todo que está ya el Estado que nos quiere joder, y no, ese todo es muchas caras. Pero yo no creo que tengo que cumplir otro compromiso. Regresamos a Entérate de Caracol Internacional. Hay posibilidades de que la guerrilla se chupe, falle y diga, como no me cumplieron y realmente la Jurisdicción Especial para la Paz no salió como se había convenido, ¿me regreso al monte? Cero. 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 Categóricamente. Hoy las FARC no se devuelven al monte. ¿Cuál es el problema? Y vuelvo con las casas estructurales. Que algunos territorios van a estar condenados a vivir un nuevo ciclo de violencia, otro tipo de violencia. Pero pensar que las FARC se devuelven al monte, cero. ¿Usted piensa lo mismo, Héctor? Sí, sin duda, pero además yo sí creo que hay una cosa que es muy importante decir y tener en cuenta. Es que en algunos casos, por las dificultades que hay en los proyectos productivos y en las decisiones para la reincorporación de los excombatientes, me parece que en algunos casos los miembros de la FARC y otras personas incurren en un error fundamental, que es justificar la violencia. Allá no podemos volver. Si para algo tiene que servir haber cerrado ese acuerdo, es decir, nunca se justifica la violencia. Entonces aquí decimos, si a esos muchachos no les resuelven de qué vivir, pues entonces ellos cogen un fusil y se van a matar gente. No, la violencia no se puede justificar, ni en el discurso explicativo. Esos señores hacen como millones de colombianos
que no les resuelven nada. Hay millones de colombianos a los que el gobierno colombiano no les ha creado ninguna empresa, ni les ha dado ningún crédito, ni nada, y están ahí, unos rebuscándose, otros viendo a ver cómo hacen, pero en realidad no cogen un fusil a irse a matar. En una palabra, ¿usted es optimista sobre lo que viene? No, yo sobre todo estoy muy alegre por lo que pasó, que es, acabamos con la guerrilla de las FARC, hay unos territorios liberados de violencia, hemos reducido unos indicadores de violencia en términos de ataques a poblaciones, asesinatos, secuestros, víctimas de minas, etcétera, etcétera, y eso a mí me llena de alegría. ¿Usted está cargado de optimismo o tiene ahí sus dudas? Tengo incertidumbres, pero con grados altos de optimismo. Yo creo que este es un país mejor en paz que en guerra, Darío. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero es un tema que da para muchos programas, porque esto apenas está empezando. Lo importante es empezar a tener posiciones y estar convencidos de lo que viene. Son las elecciones para Congreso, que va a jugar un papel trascendental en el desarrollo de los acuerdos y de los puntos pendientes. Y por supuesto en quién va a ser el presidente. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.